Hola, mi nombre es Itzel y junto con mis compañeras Camila y Fabiola estaremos hablando de la variación dialectal y gramatical que contiene la entrevista asignada para este proyecto. Encontramos varios fenómenos fonológicos, morfológicos y sintácticos que tienen variedad de dialectos al cambiar la posición de las palabras. Durante la presentación describiremos cada fenómeno, sus cambios y la diferencia de dialecto que tiene hacia la forma estándar. Hola, soy Camila y mi parte de esta presentación es fonológico. Así, esto es las variaciones fonológicas en la pronunciación de palabras y un ejemplo de eso es omisión de un sonido en la palabra. Así, dependiente en su región de origen, una persona hablaría palabras con una variación en la pronunciación. Cuando esas variaciones están comunes en clases bajos o en personas que parecen como pobre o menor, las variaciones están consideradas español incorrecto o malo. Y esto es un ejemplo de clasismo dentro de la lingüístico. Sin embargo, estas variaciones solo están formas de variaciones fonológicos cuando una palabra está cambiada en su sonido de pronunciación, así no hay un español incorrecto o malo en estos ejemplos. Pero dentro de la entrevista, um, primero hay ejemplos de estas variaciones en verbos como está um, y la forma estenar está. Estábamos, pensamos, estoy, estaba. Y hay también ejemplos preposicionales como onde para dónde, pos para pues, riba para arriba, entonces para entonces y luego para luego. Y todos estos son ejemplos de las variaciones fonológicas. Encontramos varios fenómenos que se conectan con la morfología. El primer fenómeno que analizaré en la sección es las desinencias verbales. Las desinencias verbales indican significados gramaticales como persona, número, modo y tiempo de ciertos verbos. El tiempo indica el momento que se realiza la acción. Por ejemplo, en la entrevista vimos a las 11 de mañana, pero es muy bonito esa tradición. La forma estándar sería agregar la después de mañana, solo para asignar el tiempo de la acción. El modo indica la manera que podemos expresar la acción verbal. Nos vinimos y arreglamos. La I en vinimos es solo usada para el dialecto michoacano, pero la forma estándar sería nosotros nos venimos y arreglamos. El número indica la persona que realiza la acción. Por ejemplo, pues nosotros estábamos allá. La forma estándar sería nosotros estuvimos allá o nosotros estábamos allá. La persona indica la acción que es nombrada por el verbo. Por ejemplo, yo digo que y tú sí sabes leer. Yo y tú indica la persona. Otro fenómeno que fue usado en la entrevista fueron los números de los sustantivos. Por ejemplo, unos tamalitos, los autobús. La forma estándar sería unos tamales y los autobuses, ya que están indicando cantidad de los verbos, se agregaría al final ES y la S solo para identificar el número. Otro fenómeno también es el cambio de género. Por ejemplo, en la entrevista usa la Walmart, la Excedrin. La forma estándar sería el Walmart, el Excedrin. Un dato interesante que encontré fue que la mayoría de los sustantivos en español tienen un género asignado y en Buenos Aires es un lugar donde la mayoría de la gente usa ciertas palabras definiendo género usando la E para reemplazar la A en femenino y la O en masculino. Otro fenómeno que encontré fue el arcaísmo. Es un fenómeno lingüístico que considera palabras antiguas que tienen variedad de significados. Son palabras que son usadas en varios dialectos y por otros dialectos no son reconocidas. Por ejemplo, allá, eh, en
Allá, en aiga se pierde el sonido de la G y es reemplazada con allá, en vez de decir aiga como la forma estándar. Feria y feria, que en forma estándar tiene el significado de dinero. Otro fenómeno que encontré fue la pluralización de haber. Un ejemplo sería que no habían comido, había mucha gente conocida y ya que nos habíamos bañado. Un dato interesante fue que la pluralización de haber viene de la literatura lingüística española, es decir, que la mayoría de los lugares hispanos pluralizan haber a varias maneras de presente, pasado y futuro, en vez de solo enfocarse en un solo presente. Y el último fenómeno que encontramos en la parte de la morfología fueron las regularizaciones verbales. Las variaciones se cambian dependiendo de otros verbos conjugados en el mismo tiempo y indicando la misma persona. Por ejemplo, rompido es cambiado a roto, que sería su forma estándar. O puede ser usado como rompido, pero agregando la acción como se ha rompido, como algo se ha rompido. Y un dato interesante que encontré sobre fue que la mayoría de las regularizaciones verbales son usadas por niños con una forma gramatical diferente. Gracias. Hola, mi nombre es Fabiola Meléndez y en la entrevista teníamos muchos ejemplos de sintáctico. Bueno, sintáctico es la variación en el orden de las palabras. Un modo fue inversión sujeto-verbo en frases interrogativas, que es una variación de español que se usa en el Caribe. Un ejemplo es ¿qué es lo que extraña más de México? La forma estándar, ¿qué extraña más de México? Otro modo fue leísmos, que es el uso de le o les cuando se esperaba lo, la, los o las. Un ejemplo fue pero le hablan a uno español. La forma estándar, pero lo hablan a uno en español. Aquí podemos cambiar le a lo. Otro modo es decaísmo, que es la utilización no normativa de la proposición de junto la conjunción que en oraciones sustantivas de objeto directo. Un ejemplo es si pues no, no hay de qué. La forma estándar es no hay de qué. Otro modo teníamos presente perfecto para eventos del pasado, que es no especifica ningún momento en el pasado, sino todo el pasado. Un ejemplo es no lo aprendí, pues uno. La forma estándar, no aprendí el lenguaje. También tenemos condicional en la próstasis, que es la parte hipotítica, empieza con sí. Un ejemplo es si hubiera manera de ganar dinero, México sería otra cosa. La forma estándar, en México se podría vivir mejor con más oportunidades. Gracias. Camila, hola, yo estoy. Y esto es sintáctico continuado. Y variaciones sintácticas son variaciones en el orden de las palabras. Y un ejemplo de eso es el doble posesivo,
y la presencia de juntos de pronombres posesivos como su, sus y de plus persona en una manera doble. Y un ejemplo en la entrevista es Jay tiene su allá, sus lanchas, y una forma de escena con would be Jay tiene su allá, las lanchas. Y así es casi un ejemplo, no es un ejemplo puro de doble posesivo, pero ah, cambio de código. Y eso es el cambio entre dos lenguas, como inglés y español. Y el cambio de código puede ser un préstamo, como este ejemplo, o cuando era una extensión, cuando hay un uso de cognados falsos. A menudo no se ve como español puro y hablantes de las dos lenguas pueden afrontar discriminación debido a esa. Así es un tema común en estas variaciones. Pero un ejemplo del cambio de código es, o sea que la cherry la en pez y la forma estándar, o sea que la cereza la en pez. Y también en esta categoría de cambio de código hay préstamos y eso es cuando una palabra está tocando de una lengua y está usando en el otro, como truck y troca. Y un ejemplo en la entrevista es nada más en el break y la forma es andar nada más en el descanso. Ha continuado omisión de pronombres y el uso solo de la conjugación del verbo para indicar la persona, yo, tú, él, etc. Y esta omisión se puede hacer solo en lenguas como español. No puedo hacerlo en inglés. Interesante. Y un ejemplo es vamos a suponer y la forma es andar nosotros vamos a suponer. Así es un poco diferente. Finalmente, el indicativo en lugar de subjuntivo y el uso de la conjugación verbo de indicativo que están usando para oraciones de declaración en lugar del uso del subjuntivo, una conjugación que se parecería más correcta, más o menos. Y un ejemplo, luego a veces que yo estoy allí, le ando dando como ahorita que ya que terminamos aquí, a veces voy para México. Y en una forma estándar, el uso del subjuntivo de estar, porque hay duda en este ejemplo. Y es interesante porque hay muchas variaciones regionales en subjuntivo. Por ejemplo, mi familia son de Uruguay y no usamos el subjuntivo mucho. Así, el indicativo en lugar de subjuntivo es una variación de mi familia personal. Gracias.